Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de política y de los hechos más importantes de la semana. Como siempre, soy Camila Carvajal. Es un gusto acompañarlos. Hola María Camila, buenas noches. Camila, buenas noches. Un gusto subirme nuevamente a este andén para hablar de política. Se nos pasó muy rápido ese receso legislativo y ya tenemos en forma nuevamente la agenda en el Congreso de la República. Vimos el 20 de julio entonces al presidente instalando por primera vez el Congreso en pleno, porque la vez pasada, hay que recordarlo, fue el presidente Iván Duque. Vamos a hablar aquí, por supuesto, del discurso del primer mandatario para intentar recomponer su relación con los partidos, o ya opinarán ustedes sobre lo que escuchen, pero lo cierto, Camila, es que ya hay varias iniciativas sobre la mesa. Estamos arrancando legislatura, estamos estrenando presidencia en el Congreso de Colombia. Exactamente. El Partido Verde por fin ahí en medio de todas las reuniones, las polémicas, que sí, que no, que uno, que otro, ya hay una decisión tomada y estamos estrenando presidente del Congreso en una agenda del presidente Gustavo Petro que este 20 de julio arrancó, mire usted, también con la polémica de por qué el desfile principal en San Andrés. Al final hubo desfiles en todas las ciudades. Exacto, como siempre. Lo que pasa es que el presidente pues tuvo agenda más difícil porque decidió viajar de un lado a otro para cumplir con la instalación del Congreso que se cumplió en Bogotá. Sí, muchos dijeron que él trasladó esa fiesta de la soberanía a San Andrés una semana tarde, porque recordemos que el jueves anterior había sido ese fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia y él llegó una semana después. También comentarios hubo sobre que el mandatario decidió esto para evitar esas marchas en contra que también vimos, esas protestas de retirados, por ejemplo, de la policía y el ejército de la fuerza pública. Y es una legislatura, María Camila, en donde otra vez la palabra reformas será una de las protagonistas. Pues claro, porque la agenda del gobierno llegó casi que igual a hace un año, entonces el gobierno tiene el reto de intentar sacar adelante, Camila, sus proyectos. Pero porque le escucho un poquito de ironía con eso de parecida a la del año pasado. Es que usted ha sido muy crítica en la cantidad de proyectos presentados. Exacto, pero no solo yo, Camila. El mismo ministro Luis Fernando Velasco reconoció que esa agenda inicial, que hay que decirlo, la presentó fue su antecesor Alfonso Prada, fue demasiado ambiciosa, que haberse puesto, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta, eso literal le pasó al gobierno. Entonces ahora llegan con una agenda más aterrizada que tiene, le menciono solo algunos puntos, que aspira a continuar el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional que lograron salvarse, sí, y empieza de ceros la reforma a la educación, un nuevo texto conocido, la reforma laboral que recordemos se hundió, humanización carcelaria y sometimiento a la justicia, por mencionar solo las principales. Quizá los más polémicos. Así que el reto para el gobierno alrededor de su agenda legislativa, de lo que va a pasar en el Congreso, también hay que entenderlo de cara a los apoyos que tiene el presidente. ¿Y qué va a pasar con una coalición cada vez, pues, como el agua? Más fluyendo, más perdida, más enredada, porque esa coalición al presidente se le está desbaratando. A esta legislatura, a diferencia de la anterior, María Camila, ya no llega con aplanadora. Exacto, pero recuerde que él mismo sacó de su llavero a los conservadores, la U, y al expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, por ser eso, jefes de partidos que querían pues darle una línea a sus congresistas. Y crece la oposición, ahí los vimos el 20 de julio dejando su posición frente a lo que es la aspiración del gobierno en esta legislatura. Ya no hablamos solo del Centro Democrático, sino de Cambio Radical y de otros congresistas como J.P. Hernández, Jennifer Pedraza, que es independiente pero que alza su voz en contra del gobierno, incluso en los mismos verdes Catherine Miranda y Katy Jubinao. En fin, el gobierno no la tiene nada fácil. Nada fácil la tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, que antes de contarle de qué vamos a hablar esta noche, quiero que recordemos quizá la respuesta que da el presidente a esa pregunta. ¿Qué va a pasar con la coalición? Esto dijo en el discurso de posesión de inicio de la nueva legislatura, mejor, en ese discurso del 20 de julio. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Lo dice el presidente, habrá que esperar. Ay, el presidente Gustavo Petro. Sí, pues yo no creo, Camila, que si el presidente mantiene un discurso duro contra los partidos, o bueno, que cada cual lo calificará según lo que vimos, esa estrategia del ministro de Interior del 1 a 1 le funcione, como usted lo mencione, pero ya
para las razones del tiempo. Nos toca esperar a ver qué pasa en la legislatura. A ver qué pasa en una legislatura. Ese es el tema de esta noche en El Andén, al que usted se puede sumar usando numeral El Andén. Y hoy, a diferencia de nuestros debates, este es un andén especial, María Camila, porque hay que empezar a hablar de proyectos. Para que no nos coja el tiempo, hay que arrancar desde el día 1. Y por eso, esta noche vamos a presentar los primeros proyectos que dan de qué hablar, que provocan polémica o que tienen alto interés en la ciudadanía, por lo que se han convertido en la cara de la nueva legislatura. Hay 3 de los que hablaremos hoy. Sí, sobre la reducción de la gasolina lo propone un conservador, sobre la reforma a la salud y sobre la reforma a la educación, muy importante para usted que nos ve y nos escucha a esta hora, un tema de jóvenes para jóvenes, por lo cual los invitamos a quedarse porque sí, no tendremos nuestro tan esperado debate de siempre, pero igual la explicación de temas a profundidad que nos interesan a todos los jóvenes. Vamos a hablar de proyectos, bienvenidos. Haremos una primera pausa aquí en El Andén y ya regresamos para hablar, primero si le parece, de economía, del bolsillo, de la gasolina. Muy importante. ¿Cómo así que proponen bajar 1.000 o 2.000 pesos la gasolina? Muchos se preguntan eso de dónde salió, si el ministro de Hacienda nos viene preparando para que como país paguemos el galón de gasolina a más de 15.000 o 15.500 pesos. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, María Camila, y como vamos a hablar de política porque volvió el Congreso y porque sin duda otra vez se activan los proyectos, pero también se activan nuestros congresistas, este va a ser un andén distinto. Le prometí al principio que vamos a tener a quienes ya son protagonistas de una legislatura que empieza porque tienen de alguna u otra manera proyectos o hacen parte de algún partido político que ha dado de qué hablar. Y usted nos tiene el primer invitado esta noche. Sí, vamos a hablar de las iniciativas parlamentarias, iniciativas de los congresistas, en este caso puntual del Partido Conservador, que hay que decirlo, Camila, si bien inició como partido de gobierno, ya se apartó un poquito, como lo esperaban muchos sectores. Señora, yo no es como que un poquito, ya no son conservadores. Sí, pero pues siguen en la independencia, con muchos todavía cercanos ahí al gobierno, otros más alejados, y hay iniciativas puntualmente que salen de esta colectividad a la cabeza de Fincho Cepeda, de Efraín Cepeda, intentando mitigar situaciones que está viviendo el país. Una de ellas, Camila, es el alza en el precio de la gasolina, que ha golpeado sin duda alguna el bolsillo de los colombianos, no solo puntualmente en las zonas comerciales de frontera, donde incluso tienen un subsidio, sino a nivel general, Camila. Es una problemática que está viviendo todo el país y por eso ponemos sobre la mesa para iniciar esta legislatura lo que proponen los congresistas para mitigar esta problemática. Arranquemos con su invitado. Es Wadid Mansur, representante cordobés, representante conservador. Representante Mansur, un gusto tenerlo aquí en el Andén de Blue Radio. Muy buenas noches, Camila, un saludo especial para ustedes, encantado de saludarlas y gracias por esta invitación al Andén para contarles un poco de lo que será esta nueva legislatura. Una legislatura que está arrancando literalmente con las pilas puestas. Pues, representante, si le parece, explíquenos su propuesta. ¿Cómo es esa idea de bajar en 1.000 o 2.000 pesos el precio de la gasolina, cuando por otro lado el ministro de Hacienda le ha dicho al país que la gasolina tiene que seguir subiendo porque si no el Fondo de Estabilización de Precios cada día va más a la quiebra? ¿Cómo es su propuesta? Bueno, primero es importante explicarle a los colombianos ese Fondo de Estabilización de Precios. Yo creo que vale la pena que lo entiendan. El Fondo de Estabilización de Precios es algo que se creó para que cuando el precio del petróleo esté muy bajo, se ahorre en ese fondo una plata para que cuando el precio suba, esa platica que se ahorró se utilice para utilizar el precio de la estabilización de la gasolina y de alguna manera no se tengan unas fluctuaciones muy fuertes en el incremento de los precios, y por eso el precio de la gasolina en Colombia siempre ha sido constante. De alguna manera, ¿cómo se sabe cuál es la diferencia que hay entre el precio de la gasolina internacional y lo que está pagándose en Colombia? Hay una cosa que se llama ingreso al productor. Eso es un precio que determina el Ministerio de Minas y Energía y hoy está alrededor de 8.140 pesos. Pero el precio internacional está alrededor de los 12.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 4.000 pesos de diferencia
es lo que está subsidiando el Estado. Lo que dice la ley es, señores Estado, yo Ecopetrol le vendo la gasolina a los mayoristas, distribuidores mayoristas a 50 pesos, pero la diferencia que hay con el precio internacional, ustedes me la pagan a través del Fondo de Estabilización de Precios. Por eso es que el presidente Petro viene insistentemente diciendo, estamos subsidiando la gasolina con esa diferencia que hay en el mercado. Pero hay otra parte muy importante y es lo que queremos atacar desde el play. Como el presidente Petro ha dicho de alguna manera que quiere cerrar esa brecha que hay entre el ingreso del productor y el precio internacional de la gasolina para no seguir subsidiando, nosotros le estamos diciendo, presidente Petro, pero en realidad que los colombianos estamos pagando alrededor del 23% en impuestos del valor del galón. Es decir, por cada galón de gasolina que estamos pagando, que hoy está alrededor de 13.000 y pico de pesos, los colombianos estamos pagando 3.000 pesos que se van netamente en impuestos. Y son 5 impuestos. Hay 2 IVAs en la cadena, hay un impuesto territorial que va dirigido a las alcaldías y a las gobernaciones, hay un impuesto al carbono y hay un impuesto nacional. Son 5 impuestos que tiene la gasolina. 4 de ellos están directamente relacionados con el precio. Por ponerles un ejemplo, el impuesto nacional es alrededor del 8% del valor de la gasolina. Si la gasolina está a 10.000 pesos, se pagan 800 pesos de ese impuesto. Pero si la gasolina está a 12.000 o a 13.000, entonces se pagan 1.200. ¿Qué busca nuestro proyecto de ley? Eliminar algunos impuestos y disminuir otros. ¿Con qué propósito? Que los colombianos paguen menos impuestos y igualemos ese promedio de impuestos al promedio internacional. El promedio internacional está alrededor del 11% y Colombia en el 23%. Estamos diciendo al gobierno, oigan, no paguemos tanto impuesto, que de alguna manera podamos incrementar ese ingreso del productor y no haya que subsidiar tanta gasolina, pero que al mismo tiempo le descansemos el bolsillo a los colombianos por otro lado. Y eso son sumas y restas. Dejas de gastar en el subsidio, pero también dejas de recibir ingresos y ahí equilibras la ecuación del presupuesto general de la nación. Y yo creo que esto sería algo que no sería muy doloroso ni muy costoso para el gobierno nacional, y lo que hay que revisar con mucho cuidado es que no se dañen las finanzas territoriales en el caso de las gobernaciones y las alcaldías. Representante, le entendemos la propuesta que, digamos, traería una solución a futuro, pero ¿qué pasa? Colombia tiene una gran problemática con lo que ya se ha subsidiado. De hecho, es una deuda enorme que el gobierno no ha pagado por años. En ese sentido, ¿qué debería pasar? Porque podemos seguir ahorrando, seguir, digamos, de cierto modo mitigando el precio directamente al consumidor, al que va a tanquear, pero el punto aquí es que hacen falta billones de pesos para pagar ya lo que se ha subsidiado a través del Fondo de Estabilización. Sí, pero es que ya hay un acuerdo de pago, y ese acuerdo de pago quedó con el gobierno anterior. Anteriormente lo que pasaba era que no se reconocía lo que se le adeudaba al fondo o lo que se adeudaba al Ecopetrol como deuda pública. Nosotros en el Congreso anterior, digamos en el Congreso que acompañó el presidente Duque, puede seguir pasando, esto hay que contabilizarlo y empezó a contabilizarse y se hizo un acuerdo de pago de cómo se debe pagar. Es un ejemplo normal, pues ahorita en la edición presupuestaria y en el presupuesto de este año se están pagando 18 billones de pesos de esa deuda. Entonces, de alguna manera, yo creo que ya viene en el marco fiscal de mediano plazo preparado para pagar la deuda que se tiene con el Fondo de Estabilización de Precios, pero hay que seguir cerrando esa brecha para que no se incremente esa deuda que hoy está. Eso se incrementa mucho, del barril está demasiado alto. Hoy está en precios promedios, no está demasiado alto, por lo tanto no serán los costos que se asumieron durante los años de la pandemia, los 2 años de pandemia, donde el precio del barril alcanzó los $130. Eso no está sucediendo en este momento. El Estado colombiano ya tiene en el marco fiscal de mediano plazo la programación de los pagos que ahí se acordaron y ya tiene que pagarlas y habrá que incluirlas en todos los presupuestos que se irán a aprobar de ahora en adelante. Claro, es que el tema de la gasolina, representante, es muy sensible en todo el país. El ambiente político para esta iniciativa, ¿cómo lo ha tanteado usted? Está empezando la legislatura, pero sin duda será clave saber qué tantos apoyos logre. ¿Qué panorama le ve usted al proyecto?
irónicamente ya comenzamos a escuchar voces del pacto histórico a decirnos que somos populistas. Yo creo que esto es una realidad que hay que afrontar. Y que están proponiendo bajar la gasolina, perdóneme que lo interrumpa, por ser año de elecciones regionales, y que por eso nace el proyecto. Esto no es un tema de elecciones regionales, esto es un tema de responsabilidad con el bolsillo de los colombianos. Miren, no hemos podido contener la inflación en el país. Si bien ha cesado y no ha ido incrementando, no ha comenzado a disminuir. Y está estudiado que por cada 1.000 pesos que se le incrementa la gasolina, incrementa la inflación en el 0.8%. A eso es lo que no le han prestado atención, digamos, el gobierno nacional, y que no quiere, como quien dice, renunciar a unos ingresos, eliminando estos impuestos para seguir teniendo más recursos para gastar en lo que llaman ellos inversión social. Pero seamos muy francos y seamos objetivos. En lo que va corrido del año, la ejecución presupuestal del gobierno no alcanza ni siquiera el 20%. Es decir, que se va a acabar el año y el gobierno no se gastó la plata que presupuestamos y no se hicieron las inversiones ni sociales, ni el gasto social, ni las inversiones en infraestructura que se requería. Esto, de alguna manera, puede decirse que el gobierno no ha sido eficiente en la ejecución, y una de las formas para castigarlo precisamente es quitándoles ingresos, porque realmente no saben qué hacer con la plata. Los que sí saben qué hacer con la plata son los hogares colombianos, que sí le hacen falta esos 1.000 pesos, esos 1.500 pesos que se puedan ahorrar en el combustible, pero adicionalmente eso que se pueden ahorrar en el mercado, porque es que ese cuentecito de que la plata de la gasolina es solamente para los ricos, yo sí no me lo trago entero. Que vayamos a los pueblos para que vea cómo la gente se moviliza en moto. Hoy los campesinos no sacan sus productos en una mula o en un burro o en un caballo, no. Hoy los campesinos se transportan un bulto de yuca, por poner un ejemplo, un bultico de plátano, lo transportan en una motico para llevarlo hasta un sitio donde pueda ser recogido por un transporte general. Y yo creo que ahí es donde tenemos que pensar. Y realmente lo que ha cambiado la vida de los colombianos. Mire, yo sé que ustedes viven en Bogotá. Nosotros en Montería, de donde soy yo, pasamos de pagar 500 pesos por un plátano a pasar a pagar 2.500. Yo creo que eso es un mensaje contundente para lo que estamos viviendo, para la capacidad adquisitiva de los colombianos. Sí, no es solo para las Toyotas. Entonces esperaremos a ver qué pasa esta legislatura. Representante Mansur, que puntualmente pues Camila tiene buena relación ahí con sus compañeros de las comisiones económicas, una relación de años, entonces ya veremos qué pasa. Gracias, representante. A ustedes, Camila, gracias por la invitación, que tengan una feliz noche y espero que sea una legislatura llena de proyectos contundentes y exitosos para el bolsillo de los colombianos en esta oportunidad. Dios los bendiga. Y que usted se vuelva a subir al andén en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Representante, gracias. Saludamos, María Camila, en 30 segundos. Otro de los hombres que será protagonista en la nueva legislatura en el Congreso de Colombia. Le hablo de Alfredo Mondragón, muy protagonista y muy cercano al gobierno. Ahora sin duda lo será con su reforma a la salud. En 30 segundos aquí hablaremos con él. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Y ahí está, le dije que nuestro siguiente invitado es del Pacto Histórico, es un hombre muy importante para el gobierno y si quiere salúdele usted para arrancar. Bueno, vamos a darle la bienvenida al andén al representante Alfredo Mondragón, que como usted lo dice es un hombre fundamental para el funcionamiento de la bancada del Pacto Histórico, pero también, Camila, para sacar adelante una de las banderas del gobierno, la reforma a la salud, que ya lo vamos a hablar con él, no la tuvo nada fácil en esta legislatura que se fue, pero bueno, alcanzó a salvarse, alcanzó a pasar sus primeros debates, su primer debate. Y va a calentar la discusión en esta nueva legislatura. Exactamente. Representante Alfredo Mondragón, bienvenido al andén. Cuéntenos, por favor, antes de entrar a hablar de ese proyecto, ¿cómo ve usted esta legislatura para el Pacto Histórico, para el gobierno? Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya inicié a veces con estos días, con estas jornadas de trabajo, pero bueno. Yo qué les digo, creo que el país está muy a la expectativa. Creo que cubrimos un periodo en el cual lo que hicieron fue básicamente llenar de miedo, digamos, a la ciudadanía frente a las posibilidades de transformaciones o de cambio.
pero creo que también han sido tan insistentes y tan repetitivas en la información tergiversada, información falsa o información a medias, que creo que ya se ha superado esta dinámica. Y creo que se ha superado en el sentido en que ya es un momento en que la población le corresponde hacer un ejercicio de vigilancia a nosotros, al Congreso de la República y obviamente a los congresistas. Se convirtieron como en protagonistas no los congresistas, sino básicamente los presidentes de los partidos. Y casi siempre los presidentes de los partidos tienen que ver con la política vieja, es decir, con el poder tradicional. Y creo que eso fue un desgaste para el gobierno, para nosotros que estamos liderando las reformas, pero para ellos mismos. Nosotros creemos que hay que entender el momento en que está, y esto debe ser un debate no solamente de los mayores, sino de los jóvenes. Claro. ¿Qué tanto este Congreso va a corresponder con las expectativas de cambio que tenían los jóvenes en sus distintas condiciones, en su diversidad de estratos, en su diversidad, digamos, de reivindicaciones poblacionales, de sus distintas sensibilidades? Por ejemplo, los jóvenes de los sectores culturales, los jóvenes de los sectores populares que no acceden a un empleo, los jóvenes populares que acceden a un empleo, pero un empleo precario. Es decir, estos jóvenes están a la expectativa de si se mejoran o no las garantías laborales del conjunto de la sociedad. Yo creo que sí. ¿Y el Congreso será clave Creo que en eso? estos jóvenes han estado dando también un margen. Claro, representante, perdóneme que lo interrumpa, que sin duda esa reforma a propósito de los temas laborales de los jóvenes va a ser clave, como lo será una reforma que usted lidera en el Congreso. ¿Qué panorama le ve en la nueva legislatura a la reforma a la salud? Bueno, yo estaba tratando de hacer como un contexto porque tiene que ver con todas las reformas. Sí. En el contexto en que estamos no es que haya unas condiciones favorables para una sola reforma y para otras no. Por supuesto que cada reforma genera unas tensiones distintas porque afecta a distintos sectores de interés y de poder. Pero, por ejemplo, la reforma a la salud ya ha venido padeciendo una cantidad de obstáculos y de embates. Ha sido la más debatida, la que lleva más tiempo de debate, pero también creo yo que es la que lleva más avance, porque ya presentamos una ponencia para segundo debate, ya tiene la mayoría de los impedimentos votados, no alcanzamos a pasar ni siquiera primer debate de la reforma laboral, entonces vamos a empezar con nuevamente radicándola, y la pensional pues avanza en el Senado, en el Congreso, en el Senado de la República. La reforma a la salud, que ha provocado, creo yo, una conflictividad muy grande, creo que también esa conflictividad nos ha permitido ir superando, como ir cirniendo, ¿no? Uno va cirniendo y qué es lo que va quedando, y lo que va quedando es que muchas de las propuestas o estigmatizaciones o espantapájaros contra la reforma se han venido superando, sí. Que le vamos a entregar los recursos a los alcaldes y a los gobernadores. Ya queda claro, usted no encuentra un congresista que de manera seria diga, en tal artículo dice que le van a entregar los recursos a los alcaldes y gobernadores. Estaban diciendo de que íbamos a dejar sin protección a las enfermedades huérfanas, a las enfermedades crónicas, enfermedades de alto costo, y lo que tenemos son varios artículos diciendo específicamente que en ningún momento se va a dejar sin atención o desprotegido a las personas con enfermedades crónicas de alto costo, enfermedades huérfanas. Se planteaba que íbamos a generar unas condiciones nuevas y que las personas que han ganado ciertas atenciones por vía de tutela, que han sido miles y miles de colombianos y colombianas, que entonces iban a tener que empezar de cero. Y queda claro, por ejemplo, en materia de las, sobre todo mujeres, ¿no?, cuidadoras, pues que se hacen unos artículos específicamente pues, para darle ciertas garantías a esta población. Representante. Se decía... Le quiero preguntar sobre esos planteamientos, sí, pero ya que nos queda poco tiempo, quiero que usted nos cuente, es cierto que esto, como usted dice, generó muchas molestias en diferentes partidos y en sus jefes políticos, claro, usted en eso no se equivoca, pero lo cierto también es que el proyecto necesita los votos para pasar en plenaria, donde la estrategia del ministro Velasco del 1 a 1 puede ser mucho más difícil. En ese sentido, ¿usted cómo ve si lograron de pronto trabajar en esa recomposición de la coalición en este receso? Mira, yo de manera, digamos, resumida y general diría, nosotros estamos en un momento
para hacer transformaciones reales en el país. Cuando hay reformas o transformaciones reales, los sectores privilegiados, los poderosos, se resisten y van a tratar de utilizar todos los instrumentos. Tienen poder, tienen capacidad de influencia, dominan económicamente algunos medios de comunicación, dominan sectores empresariales y dominan corrientes dentro del Congreso de la República. De tal manera de que no es fácil estos ejercicios. Y cuando logran eso, buscan la manera de llenar de miedo a la población para que la población sienta de que hay un riesgo más grande que el padecimiento que tiene actualmente. Es decir, por no tener garantías laborales, por no tener derechos pensionales, por no tener derecho a la salud de manera particular. Y no solamente en las zonas urbanas, no solamente en las zonas dispersas y rurales, sino en las zonas urbanas. ¿Eso qué significó? Que el avance fuera más lento del que nosotros esperábamos. Yo creí que íbamos a poder avanzar mucho más en la reforma, pero fue lo que sucedió y todo el mundo sabe. En este momento, lo concreto, yo creo que ya se vivió un periodo de tratar de acordar en bloque de partidos y con los dirigentes nacionales de los partidos, y creo que nuestra responsabilidad, en el caso coordinador ponente, acercarnos a los congresistas que de manera auténtica tienen cercanías con la reforma y que a veces sus dificultades de votar o de participar en los debates han sido básicamente casi que presiones de parte de los dirigentes de sus partidos. Yo creo que esas presiones van a seguir existiendo e incluso van a seguir existiendo, yo diría, con toda la claridad, hasta nivel de extorsión de parte de sectores muy poderosos económicos para impedir que los congresistas accedan a esta política de cambio. Sin embargo, yo creo que lo que demostramos, por lo menos en materia de la reforma a la salud, fue una demostración de cómo podemos avanzar. Recuerden ustedes que se votó en contra la propuesta de reforma de salud del partido Cambio Radical y del Centro Democrático, no se aceptó. En eso hay una coincidencia muy grande y que finalmente logramos pasar con el Partido Liberal y con los demás sectores, digamos, de gobierno, logramos pasar en mayoría el primer debate de la reforma con artículos supremamente que tienen que ver con la administración pública, los recursos públicos, que es uno de los de hoy. Claro. Por ejemplo, que las EPS no pueden seguir haciéndose la responsabilidad o la función de tener que establecer la contratación de las redes de prestadores, es decir, con qué clínicas y con qué hospitales se va a atender a la población. A este momento estoy recibiendo varias llamadas de personas porque una mujer en Cali que se le ha dañado un ojo porque se laceró con algo, con un vidrio, con un, no sé, pero lo tiene afectado y resulta que se viene del Cauca para Cali donde hay más cantidad de especialistas, pero resulta que la EPS que la tiene atendida, entonces dice que no tiene especialistas o convenios con especialistas en Cali, sino que la quieren mandar desde Abuga, una ciudad mucho más pequeña que Cali, y son las incoherencias casi siempre que están regidas por intereses económicos y de rentabilidad económica de las EPS. Eso no puede seguir pasando. Y lo sabremos. Así que yo creo... Sí, señor. Yo creo que los jóvenes vamos a tener que avanzar en eso, y el ministro del Interior, el doctor Velasco, tiene que estar cumpliendo su papel en este momento para acercar a esos sectores. Yo estoy ayudando porque en las nuevas configuraciones de las nuevas mesas directivas, tanto de comisión en área, también tiene que quedar ese espíritu, y yo lo que creo es que esto va a ser, si es el que digo que estoy haciendo este final, este va a ser el momento espectacular de que la gente pueda ver eso en las disputas territoriales, porque todas las campañas territoriales para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados mostrar si son de los partidos y de las líneas de los congresistas que están impidiendo que avancen las reformas, o si son de aquellos que de verdad están siendo responsables con la ciudadanía. Por eso yo le diría a los jóvenes y a toda la ciudadanía, háganle vigilancia, control al Congreso de la República, a los congresistas, para que no le vuelvan a mentir. Y aquí hablamos de la reforma a la salud y hablamos de política con el representante Alfredo Mondragón. Lo veremos en los debates, representante, qué termina de pasar con estas reformas. Muchas gracias por haberse subido al andén, muy amable. A ustedes un abrazo y bueno, atento a qué tanto nos subimos al andén y digamos pasar la historia o nos metemos a la historia. Usted metiéndonos en política, como siempre, como nos gusta en este programa. Representante, gracias. Ahí está María Camila, el panorama de la reforma a la salud no la tiene nada fácil. Sin duda, el representante Mondragón, el gobierno en general, con una reforma muy polémica, pero él tiene razón. No será la única reforma que está por discutirse y llega al Congreso otra. Arranca esta legislatura también
con reforma a la educación. Exactamente. El 20 de julio el gobierno presentó su reforma a la Ley 30 de 1992, conocida como la reforma a la educación, Camila. Una reforma alrededor de la cual había una gran expectativa, incluso desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder hace casi ya un año. Y este planteamiento, que ahora está en cabeza de la ministra Aurora, pues recuerde usted pasó primero por manos de Alejandro Gaviria, quien intentó darle unas bases y se logra consolidar en este proyecto presentado o dado a conocer a diferentes partes el 20 de julio. Y por eso vamos a ponerlo sobre la mesa, porque sin duda alguna en este programa de jóvenes la educación es un tema fundamental. Y vamos a saludar por eso a esta hora a la representante Jennifer Pedraza, que hay que decirlo, Camila, ella primero fue líder estudiantil, después pasó aquí por el andén y aterriza en el Congreso de la República, también ahora representando a muchos estudiantes o siendo la voz de muchos jóvenes. Representante Jennifer Pedraza, ella es representante por Dignidad. Bienvenida, sí, señora. Bienvenida al andén. Hola, ¿cómo están? Un saludo. Yo estoy muy feliz de volver al andén en este momento, después de tantas movilizaciones, después de tantas marchas en las que ustedes pues siempre nos dieron voz a los estudiantes y a las estudiantes. Pues representante, es un gusto tenerla aquí hoy que estamos haciendo un panorama de cómo pinta la nueva legislatura en el Congreso de Colombia, una legislatura marcada por las reformas en donde llega la reforma a la educación. Usted sin duda es la cara de esa reforma porque ya lo decíamos, ha sido líder estudiantil, ha presentado su propia visión de lo que debería cambiar con esa reforma, incluso primero que la reforma que ya conocemos del gobierno nacional. ¿Cómo está el panorama para cambiar la Ley 30? Usted que la conoce, la ha estudiado y que propone los cambios también desde el corazón de haber vivido esta ley que rige la educación. Bueno, lo primero que yo diría es que ya hay un proyecto de ley que radicamos en compañía del senador Ariel Ávila y del representante de la Cámara, Gabriel Becerra, para modificar los artículos 86 y 87 de esta ley, que son los que desfinanciaron a las universidades públicas con el objetivo de que los recursos destinados a ellas incrementen. Entonces, ese proyecto es un proyecto aparte que ya está en curso y que esperamos que el gobierno respalde porque implica mayores recursos para las universidades estatales. Y lo segundo que plantearía es que me parece que es un acierto que el gobierno haya decidido tomarse un poco más de tiempo para socializar este documento del 20 de julio y, digamos, recibir comentarios, discutirlo un poco más con las comunidades universitarias, porque lo cierto es que no se conocía en ningún borrador ni ninguna posición, digamos, escrita de parte del Ministerio de Educación sobre esta reforma, que recordemos no solamente rige la educación superior pública, sino también la educación superior privada y elementos fundamentales como la autonomía, la democracia y la calidad del sistema. En ese sentido, pues lo que había planteado el presidente antes era que le iban a radicar como tal en el Congreso el 20 de julio, pues lo que anunció el Ministerio es que iba a hacer una presentación el 20 de julio y no la iba a radicar necesariamente en ese momento, porque la verdad es que la discusión hasta ahora no ha sido para nada vinculante, no ha tenido una metodología clara con documentos, bases que nos permitan saber hacia dónde planea el gobierno orientar esta reforma, lo cual es muy importante porque recordemos que el gobierno también plantea una meta de crear 500.000 nuevos cupos en la educación superior. Esta es una meta muy ambiciosa. Para darnos una imagen de cuánto es, 500.000 nuevos cupos fue lo que crearon las universidades públicas en 30 años. O sea, estamos hablando de crear la misma cobertura de las universidades públicas en 30 años, pero ahora en 4. Así que, bueno, en 3, porque ya pasó un año de este gobierno. Así que, ¿hacia dónde, digamos, o con qué recursos se planea ejecutar esa estrategia con la que obviamente todos estamos de acuerdo? Es decir, ¿quién está en contra de crear nuevos cupos? Nadie. Pero, pues, que esta cobertura sea acompañada con calidad y no condenemos a las personas de menores recursos a educación de menor calidad. Claro, doctora Pedraza, representante, ¿qué es lo que más debe cambiar de la Ley 100? ¿Cuál debe ser el corazón de una reforma a la educación que apenas va a empezar a discutir el país? Bueno, de la Ley 30 yo diría que debe haber 3 modificaciones centrales. La primera es la que ya radicamos a los artículos 86 y 87, que es para incrementar los recursos constantes, recurrentes que las universidades públicas tienen.
porque es que las universidades han triplicado su cobertura en los últimos 30 años, casi con la misma base presupuestal. Eso hace que cada vez sean menos profesores en relación a la cantidad de docentes, eso hace que no haya recursos para cuando se caen los techos de las universidades, para investigar, para las bases de datos, y eso es muy importante y va a tener un impacto claro en la cobertura y en la calidad. Pero esa propuesta, digamos que ya está radicada, concertada con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación, sí. Lo segundo que yo diría es los temas de autonomía y democracia. Es verdad que hemos tenido casos de corrupción en algunas universidades públicas, pero esto no responde, o sea, este es un problema que ocurre porque los rectores de las universidades públicas no los eligen sus comunidades universitarias, sino que los eligen los gobernadores y los consejos superiores, que tienen una influencia de la clase política regional muy grande. Y en ese sentido, pues por eso es que las mismas lógicas de la corrupción de la política pues se expresan en las universidades, pero ese es un problema de autonomía y de democracia, que si los rectores fuesen elegidos por sus comunidades universitarias, pues se deberían a esas comunidades y no al gobernador o al político de turno que les hizo la campaña y que votó por ellos. Y eso pues es una violación a la autonomía universitaria, porque sus directivas deberían ser elegidas por sus mismas comunidades. Y el tercer aspecto que yo plantearía que es fundamental es una lucha frontal en contra del ánimo de lucro en las universidades privadas. ¿De qué estoy hablando? Cada año tenemos escándalos de universidades privadas que cobran matrículas y que las familias se esfuerzan un montón por conseguir esos recursos para pagar la matrícula, para que las directivas de algunas universidades privadas cojan esos recursos y en vez de invertirlos en los fines misionales de las universidades, pues terminan desviándolo hacia otros fines. Hemos tenido muchos casos de universidades en donde pues se desvían los recursos, lo que llamamos ánimo de lucro en la educación privada, realmente corrupción en las universidades privadas. Y creo que la reforma debe ser muy tajante y muy contundente, porque se elimine el ánimo de lucro en las universidades privadas, entendiendo que la educación es un derecho fundamental. Claro que la pueden ofrecer privados, de acuerdo, siempre que no la utilicen para enriquecerse, porque los recursos pues se requieren y se necesitan en las universidades, dado que la educación de calidad cuesta, y cada peso que le quitan a esas matrículas para metérselas en el bolsillo de ellos es un peso menos para un profesor, para las bases de datos, para infraestructura y muchas necesidades de las universidades privadas. Representante, ya que usted toca el tema del esfuerzo que hacen las familias y los jóvenes colombianos, quiero tratarle sobre el acceso a la educación, que puntualmente, ya sea en lo público o en lo privado, es el tema que el gobierno se enfocó en resolver con las reformas al ICETEX, o mejor dicho, con esas primeras medidas que anunció ahí bajo la presidencia de Mauricio Toro. ¿Qué debería modificar el Congreso de la República al ICETEX, los créditos y el acceso a la educación a través de esta reforma? Bueno, María Camila, de hecho se acaba de conocer un borrador del documento de propuesta de reforma al ICETEX del Gobierno Nacional, que yo creo que tiene algunos elementos positivos, como por ejemplo hacer mucho más democrática la dirección del ICETEX, y eso es fundamental. Ha sido una lucha histórica de los usuarios y de las personas endeudadas con el ICETEX, que puedan tener una voz y una expresión en la toma de decisiones de la institución. Pero yo creo que me gustaría señalar algo que responde a la lucha histórica del movimiento estudiantil. En Colombia hemos estado muy enfocados en el acceso, es decir, que más gente entra a las universidades, lo cual es súper entendible. Sin embargo, no es lo mismo financiar a la oferta que financiar la demanda. Voy a explicarlo un poquito. Que el Estado financia la oferta implica que financia a quienes ofrecen la educación, es decir, a las universidades, y en este caso a las universidades públicas como una prioridad. También está la otra estrategia de financiación a la demanda, que es financiar a quienes demandan la educación. ¿Quiénes son? Las personas que se gradúan de 11, por ejemplo. Entonces, ¿qué mecanismos de financiación a la demanda hay? Por ejemplo, créditos condonables y el ICETEX. O sea, tú coges a una persona que se acaba de graduar de 11 y le metes un crédito educativo para que esa persona vaya y decida entre todas las universidades en cuál quiere estudiar. El problema, o una de las luchas históricas del movimiento estudiantil, ha sido que en Colombia lamentablemente se ha priorizado la financiación a la demanda, o sea, la financiación del ICETEX, por ejemplo, con programas como Serpilo Paga, por encima de la financiación de las universidades públicas que estas instituciones requieren. En ese sentido, yo creo que el objetivo de garantizar un mayor acceso a la educación superior pasa por priorizar la financiación a la oferta a las universidades públicas. Esto no quiere decir acabar con el ICETEX ni nada, sino que la prioridad en los recursos públicos se oriente hacia las universidades públicas. Esto además tiene todo el sentido del mundo por lo siguiente.
siempre que en las universidades públicas solicitamos recursos, lo primero que nos dicen es que no hay plata, pero cuando vamos a ver, programas como Serpi lo paga terminaron siendo más costosos por cada estudiante que las universidades públicas y terminaron gastándose casi la misma plata de las universidades públicas en un año en 40.000 estudiantes, cuando las universidades públicas atienden hoy casi 600.000 estudiantes. Entonces, por supuesto que hay que mantener programas, digamos, esquemas de becas, por ejemplo, que por supuesto son muy importantes, pero que esto no vaya en contra o que no riña, que no sea una disyuntiva con la financiación hacia las universidades públicas. Claro, representante, en esta explicación que usted amablemente nos hace de lo que va a pasar y la discusión que tendremos de la reforma a la educación, yo le quiero transmitir una pregunta que repetidamente nos están llegando de nuestros oyentes y nuestros seguidores en redes sociales usando numeral El Andén. ¿Qué pasará con las universidades en las zonas apartadas en lo que han llamado la Colombia profunda? Lo ha anunciado el presidente, que qué bueno una universidad en el Catatumbo, que por qué no una universidad en Chocó, que por qué no abrir un centro de educación superior en Nariño. El país, el sistema de educación, los recursos están preparados para eso. Esos jóvenes que la ven y la escuchan a esta hora, ¿sí pueden soñar a corto plazo con una universidad en las regiones? Yo creo que eso sí se puede hacer, pero creo que la propuesta que ha hecho el gobierno pues es muy crítica. El presidente Petro fue a La Guajira y prometió la Universidad Guayú. Sí. Casi que territorio apartado del Bogotá que pisa promete universidad nueva. Sí, y a mí me parece que esa no es la estrategia, porque lo que yo propondría, mejor dicho, si el presidente Petro dijera, bueno, ¿cómo va a ser esta estrategia? Yo lo que propondría es fortalecer las universidades públicas regionales que existen hoy para que ellas puedan, uno, ofrecer más cupos con bienestar universitario, estamos hablando de residencias estudiantiles como es en los países desarrollados del mundo, e incluso puedan ir creando nuevas sedes. Por ejemplo, en vez de proponer crear otra universidad en el Catatumbo, sería muy positivo que se fortaleciera la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona, que son las universidades públicas de norte de Santander, para que ellas, que además ya tienen un proyecto académico consolidado, ya tienen un recorrido, ya tienen un personal contratado y una experiencia también garantizando la educación como derecho, pues puedan expandirse en el territorio. Lo mismo con la Universidad de Nariño, que además es una de las es la universidad pública que elige democráticamente su rectoría y es un gran ejemplo para el resto de las universidades públicas. Pudiese crear más sedes y no venirlo haciendo como lo han hecho hasta ahora, que es en serio con las uñas. La Universidad Nacional, por ejemplo, cuando se aprobó la Ley 30 del 92, no tenía las 9 sedes que tiene hoy y realmente las ha abierto con las uñas, sin poder contratar más profesores de planta, con condiciones de infraestructura indignas. Deberíamos, en cambio, fortalecer esas universidades públicas y esos proyectos institucionales que hoy ya existen para que puedan seguir territorializándose, porque esa voluntad existe de parte de las universidades. Sin que ningún gobierno garantizara los recursos para hacerlo, ellas lo han hecho. La Universidad de Antioquia ha creado sedes seccionales y sedes regionales para acceder a las diferentes regiones y salir de Medellín, digamos. Eso mismo lo ha hecho la Universidad Nacional con la sede que tiene en el Amazonas, en la Orinoquía, en Tumaco, en San Andrés, sí, en La Paz, Cesar. Es decir, las universidades tienen una vocación por esa extensión territorial. Yo creo que lo correcto no sería crear paralelamente de la nada otra institución de la noche en los colegios, sino aprovechar la calidad de las universidades públicas, que hoy ya es muy buena, para que se siguiesen extendiendo en las regiones. Sí, representante, hemos hablado de el contenido de diferentes proyectos muy importantes que van a debatirse esta legislatura, pero no podemos dejar de lado el lado político, el aspecto político. El gobierno pasa por una mala hora a nivel político, a nivel de su coalición, ya no tiene la planadora. ¿Usted cree que esto puede afectar en esta legislatura el trámite de esta reforma? Mira, María Camila, para mí el punto central de la crisis del gobierno es que ha perdido el apoyo popular de gran parte de la población colombiana y no ha sido por la labor de la oposición. Es decir, no ha sido por, la verdad, ¿cuáles debates de control político ha citado el Centro Democrático? Están enfocados diciendo que por qué la vicepresidenta utiliza un helicóptero para que no la persigan. La verdad ha sido por los mismos escándalos de corrupción del propio gobierno.
Y eso es algo que el pacto histórico y el presidente Gustavo Petro deberían asumir de manera franca y autocrítica y apartarse de toda esa clase política tradicional que es la que hoy rodea de manera más cercana al presidente. No es solamente Laura Sarabia y Armando Benedetti, al que también le extendieron el nombramiento como embajador para salvarlo de sus investigaciones de cuando era congresista. No es solamente eso, estamos hablando de Lizcano, de Prada, estamos hablando de toda esa clase de política tradicional que viene de Roy Barreras, precisamente de ganarse la desconfianza de la población colombiana por todos los escándalos que han tenido y que el presidente Gustavo Petro había prometido desligarse de esa clase política tradicional. Y esa pérdida de popularidad y de apoyo de la gente en la calle frente a la desilusión por lo que proponía este gobierno, y te lo digo, María Camila, habiendo votado por el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta. O sea, esto no puede ser un cheque en blanco, nosotros tenemos que hacer control político, sobre todo porque la ciudadanía también lo está sintiendo y también lo exige. Y creo que eso es lo que más ha impactado en el Congreso. El presidente cree que lo que la gente le está pidiendo es que chulee reformas aprobadas y reformas aprobadas, pero realmente lo que la gente quiere en principio es una ruptura con la corrupción, una ruptura con la clase política tradicional, y eso es lo que no está pasando. Si el presidente Petro saliera mañana y dijera, vean, a mí me están pidiendo tantos puestos para aprobar esta reforma, estoy segura de que la gente diría, no, ¿por qué? Usted lo están extorsionando, tal. Pero no, lo que hace el presidente es reunirse a puerta cerrada con César Gaviria, Dilian Francisca, nombrar personas absolutamente cuestionadas como el director del Fondo Nacional del Ahorro, su gobierno repartirle puestos al Partido Liberal para que le voten a favor las reformas, apoyar a Julián Bedoya, que fue el que falsificó títulos en Antioquia, tener vínculos con la política, mejor dicho, más podrida en la costa Caribe, y obviamente la gente lo ve y lo critica y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero con ese panorama, yo no estoy de acuerdo con esa. Perdóneme que la interrumpa porque es muy importante lo que le pregunta María Camila. Ese panorama, usted tiene razón, hay un descontento que va creciendo, que se ve también en los apoyos que tiene el gobierno en el Congreso. ¿Será que eso le pasa factura a una reforma que se estrena en esta coalición de la que empezamos a hablar? ¿Cómo es esta, la reforma a la educación? Yo creo que eso va a depender, perdón, sí, tienen razón, me desvié, pero sí, el objetivo, yo creo que eso va a depender de qué tan consensuada pueda ser la reforma en el sector de la educación, no solamente los estudiantes, profesores, trabajadores, de qué tan democrática sea su proceso de construcción. Por eso yo estoy feliz de que el gobierno le haya dado un plazo más amplio, porque al día de hoy nadie conocía la reforma cuando todo el mundo estaba diciendo ya la van a radicar el 20 de julio y pues digamos como que, pero a ver, nadie conoce ningún borrador. Es muy importante el nivel de consenso que pueda tener esta reforma, sobre todo si el presidente espera que haya movilización social de los estudiantes, de los profes y los trabajadores para respaldarla. Pues lo mínimo es que esa reforma sea construida de manera vinculante y democrática, y esos procesos toman un tiempo, ¿sí? No son de reunirse, convocar a la gente, escucharla y de que todo el mundo se vaya y ya, sino que se trata de presentar un documento, recoger las expresiones centrales, también asumir posición. Esta posición representa al gobierno y esta no, y eso lo vamos a discutir en el Congreso. Pero pues yo creo que dependerá del consenso que se pueda lograr en el sector de la educación superior al momento de la radicación del proyecto y de qué táctica utilice el gobierno para tramitarla en el Congreso. Y por eso una pregunta final. Me piden que se la transmita. Además, aquí nuestros oyentes no le preguntaron a la representante por cómo nos van a incluir a todos. Y esto lo que se traduce, representante Pedraza, es usted de ambiente, usted que fue líder estudiantil, para que el gobierno escuche al rector de la universidad, al profesor, a los alumnos, a los padres de familia. Aquí es quizá una reforma que involucra tantos actores como maneras de pensar sobre la educación. Y lo intentó el gobierno de Juan Manuel Santos. Usted lo sabe muy bien, cambiar la ley 30 y terminamos en los famosos paros estudiantiles. ¿Qué va a ser diferente esta vez? ¿Sí hay ambiente para escuchar a todos los que puedan opinar sobre la reforma a la educación? Dos fragmentos de esa respuesta. Lo primero es que creo que el ministerio sí ha tenido una disposición de escucha. El problema es que no ha planteado cuál es el horizonte que el gobierno propone para la reforma al modelo de educación superior. Y eso me lleva a responderte la segunda parte de la pregunta, en donde tú hablas de, por ejemplo, Juan Manuel Santos. Es que lo que hizo Juan Manuel Santos fue intentar empeorar la ley 30. Uno podría decir, no, la ley 30 no puede ser peor. Pues ese señor de pensar una reforma que incluso la empeoraba, permitiendo el ánimo de lucro, que es la corrupción de la que le acabé de hablar, en las universidades privadas, acabando con la calidad de las universidades privadas, y dos,
convirtiendo las universidades públicas en universidades mixtas. ¿Cómo fue que eso terminó desembocando en el paro? Pues porque el gobierno presentó cuál era su posición. A este momento no sabemos cuáles son las prioridades, o bueno, obviamente hay que estudiar y detallar el documento que el gobierno ha anunciado presentar el 20 de julio, pues que se acaba de anunciar que se presenta. Pero pues antes de ese documento no teníamos ni idea de cuál iba a ser la estrategia que el gobierno tendría de fondo sobre esta reforma. Así que creo que eso va a depender también de ese planteamiento. Yo no creo que el problema sea que el ministerio o la ministra no escucha. La ministra escucha, pero la pregunta que nosotros hacemos es cuál es el norte que propone el gobierno. Eso no es tan claro hasta ahora. ¿Cuál es la estrategia? ¿Eso es cierto lo que dice la representante Pedraza? Bueno, la dejamos, representante. Sabemos que usted está en una agenda muy ocupada, muy apretada allá en el exterior, pero estamos seguras que la vamos a ver muy activa entonces cuando este proyecto aterrice ya en forma en el Congreso de la República. Gracias por atendernos y subirse nuevamente. Que se comprometa María Camila, representante, a volver al andén. Volveremos a subirla al andén porque la reforma a la educación es el corazón también de este programa con los jóvenes y para los jóvenes. Mil gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto, María Camila. Ahí están las miradas que tienen protagonistas de una legislatura que está comenzando en el Congreso de Colombia, que tiene al gobierno pues haciendo sumas y restas. Mucho hablamos del famoso lentejismo en la legislatura anterior, que si le va o no a funcionar al gobierno la estrategia de sumar uno a uno a los congresistas y no por partidos. Cada vez más difícil, incluso para una reforma plenaria que están haciendo. Claro, es que póngalo usted nada más en números. Una comisión tiene 17, 21 congresistas, pero una plenaria tiene, en el caso de la Cámara, 177, casi 180, y en el caso del Senado, 106 senadores de la República. Entonces ahí la cosa no está tan fácil para el gobierno. Ahí corrijo, 288 son los congresistas. Y por eso será cada vez más difícil para el hombre de la política, que es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que tendrá el reto de impulsar estos proyectos de los que hemos hablado esta noche aquí en el andén. ¿Que por qué hoy de proyectos? Es que empezó la legislatura y en firme volvemos a hablar de política. Es muy importante esto. La política es un tema de jóvenes porque lo que pasa en el Congreso define nuestras vidas, la educación e incluso, mire usted, el precio de la gasolina. Entonces ya nos veremos más adelante para ver cómo pasan estos proyectos. Esto es el Andén de Blue Radio, el programa de jóvenes para jóvenes. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Usted puede seguir opinando en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Súbete al andén, que no atropellen tu camino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio.